El tema de las emociones es muy importante porque a veces estas son fruto del pensamiento que nosotros introducimos, ¿no? Por ejemplo, si tú vas a empezar una relación sexual y el pensamiento que te viene es, ostras, no me va a considerar un hombre, no voy a ser capaz de tener una erección, no podré... Claro, la emoción que te surge pues es de, ostras, de miedo, de rabia, de tristeza, y entonces eso probablemente genere una conducta evitativa, ¿no? Que digas, ostras, me voy, ¿no? Pero en cambio, si cambiamos el pensamiento y nos reforzamos a nosotros mismos y entendemos que al final es igual si en ese momento tenemos erección o no tenemos erección, sino que lo importante es que disfrutemos del momento, de los preliminares esos que yo siempre aparto, ¿no? Y nos centremos en lo que estamos en ese momento sintiendo, de cómo las caricias, porque con el cáncer en ningún caso se pierde la sensibilidad. No. Y entonces, al no perderse la sensibilidad, siempre podemos sentir. Entonces, si nos centramos en eso, en lo que estamos sintiendo en ese momento, yo siempre hablo del mindfulness sexual, ¿no? Decir, ostras, estoy sintiendo esto y lo estoy viviendo. Y a partir de ahí, claro, tú no te estás ya poniendo cortapisas, ¿no? Sino que estás dejando que todo ello fluya. Entonces, pues probablemente la emoción que eso te provoque pues sea pues, de alegría, de buen rollo, y eso, tu conducta sea pues, adaptativa, ¿no? A ese momento. Dicho de otra manera, si tú empiezas la relación pensando voy a fracasar, no va a salir porque no voy a ser capaz de tener erección, lo único que haces es generar mucha más ansiedad, ¿no? Y vas generando ansiedad y la ansiedad se convierte como en un... Y al final estás o dejas o fracasas, o evitas la relación o fracasas. Sí. En cambio, si tú refuerzas, porque no tienes ninguna cosa que te marque, ¿no? que te esté presionando, ¿no? Yo tengo que penetrar por narices porque si no penetro... No. O sea, tú estás viviendo ese encuentro sexoafectivo con quien sea, entonces posiblemente... Pues bueno, este acercamiento lo que haga es subir tu nivel de respuesta sexual y subir todo el momento, ¿no? Y a partir de allí, pues claro, la conducta también será adaptativa y en vez de llegar al fracaso, lo que llegaremos será pues, a tener una relación sexoafectiva absolutamente adecuada. ¿Habrá habido penetración? Pues no se sabe, quizás sí o quizá no, es igual. Lo importante, tampoco soy... es que la penetración es divertidísima y es perfecta y probablemente a muchas personas nos gusta mucho, pero ha de ser una posibilidad más. Lo que hemos de hacer es entender que hay una gama muy amplia de posibilidades de sexo anal, sexo oral, caricias, mil cosas, no simplemente centrarnos en ello. Entonces, como tenemos una amalgama muy grande de posibilidades, pues vamos a aprovechar en cada momento. Para eso están las pastillas, por ejemplo, ¿no? Pues bueno, pues si tú un día te tomas una pastilla y puedes tener una penetración, fantástico, pero si al día siguiente no te la has tomado y pues no pasa nada. Hay gente, por ejemplo, que utiliza, porque con las pastillas no tiene respuesta y, por ejemplo, utiliza la inyección Caberjet, ¿vale? Que es una inyección intracavernosa. Entonces, ¿qué pasa? Que primero es un corte de rollo, ¿no? Porque, claro, jugar con un preservativo, mira, todavía, pero jugar con una inyección, pues le has de poner mucha literatura, ¿no? Mucha fantasía, ¿no? Y entonces, muchas veces lo que pasa también es que cuando te ponen la inyección, si no tienes bien regulada la dosis, tienes una erección de 6 o 7 horas. Entonces, bueno, acabas de tener la relación sexual y te quedas 7 horas con el pene erecto y con un dolor que te mueres, con lo cual la gente que consigue graduarla enseguida es fabuloso, pero la gente que no lo consigue es tremendo. Y por otro lado, sí que muchas veces se da que el tema farmacológico nos condiciona las relaciones, es decir, que ligamos siempre nuestra relación sexual al tema farmacológico. Y eso también es una cosa que tendríamos que evitar, porque volvemos a caer en lo mismo. Es decir, uso el fármaco para esto.